Atlachinoli número 24, hoy 6 de noviembre de 2024, bienvenidos, bienvenidas. El tema del día de hoy: Dios aprieta, pero no ahorca. Es fácil de decir, la verdad, es algo muy fácil de decir, pero es muy difícil de creer cuando sientes que te está ahorcando a ti, ¿no? Y no es en realidad que Dios te esté ahorcando, ¿no? No es que Dios te quiera hacer sufrir o hacer pasar dolor, no es un Dios sádico. Simplemente a veces Dios te tiene que poner a prueba. Dios te está poniendo a prueba y como cuando haces una prueba, como cuando haces un examen, pues te sientes presionado, ¿no? O sea, te sientes ahorcado y no es como que necesariamente el profe te está ahorcando, aunque parece, aunque se siente y aunque tú lo interpretes así cuando estás del otro lado de la prueba, ¿no? Pero quiero que recuerdes cómo se forman los diamantes. Los diamantes están hechos de carbono, ¿no? O sea, prácticamente en su estructura atómica son muy similares al carbón, son casi idénticos al carbón. La diferencia es que el diamante ha sido sometido a una presión y a una temperatura extremas por un tiempo, infinito, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Esa presión dentro de la Tierra ha compactado tanto esos átomos de carbono que de alguna forma se hacen diamantes. O sea que los diamantes se forman bajo presión. Antes de ser un diamante, pues es solamente carbón, ¿no? Es carbono. Pero bajo presión es que te conviertes en un diamante. Y recordemos que yo siempre hago analogías para referirme a esta vida, que si es como una película, que si es como un juego, que si es una guerra, pero es también una escuela. Esta vida es múltiple, es tan diversa, es un pelijuego, es un rompecabezas, pero es también una escuela. ¿Y a qué vas a la escuela? Pues a aprender cosas, ¿no? Bueno, se supone que eso tendremos que ir a aprender cosas, a hacer amigos, a hacer contactos, pero parece que nada más el sistema está diseñado para exigir un número en un pinche papel, aunque no hayas aprendido nada. Pero bueno, ese es otro tema. Esta vida es una escuela de veras, la de la vida real, donde vas a venir a aprender qué cosa, pues a ser humano, ¿no? A ser un humano en esta vida. Y así como en cualquier escuela, en el momento que estás listo para pasar al siguiente nivel, cuando ya vas a subir de grado, porque ya tienes más conocimiento, más sabiduría, más conciencia, ¿qué tiene que haber para que puedas subir de grado? Un examen, una prueba, para saber que de verdad pasaste esa materia. Entonces, tal vez llevas todo el año estudiando esa materia y tú dices que la dominas y puede ser que sí, puede ser que ya domines esa materia que te están enseñando en esa escuela. Pero aún así va a haber un examen. ¿Para qué? Pues para que demuestres y compruebes que de verdad has aprendido lo que dices que estás aprendiendo. Tienes que hacer un examen. El examen quiere decir que después de eso está un siguiente nivel. O sea que cuando tú te sientas que estás a prueba en tu vida, que estás pasando por un examen, es buena noticia. ¿Por qué? Porque adelante ya viene el próximo nivel. Pero durante el examen hay algo que tienes que recordar. El profe se va a mantener en silencio. El profe no te va a pasar las respuestas, pues sino que chiste, obviamente, ¿no? Y por eso es que a veces se siente que cuando estás en medio de las pruebas más difíciles parece que Dios no te habla, parece que no te contesta y por más que le pides que te ayude no responde. Y pues, ¿qué crees? Pues no va a responder porque está en silencio. No quiere decir que te abandonó, no quiere decir que está fuera del salón y que no te está viendo, no, ahí está, nomás que está en silencio. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo un examen. No te va a dar las respuestas de la prueba que él te está poniendo. ¿Me explico? O sea, espero que te haga pues lógica, ¿no? Entonces, aunque no te va a dar las respuestas, hay algo que sí te puede compartir. ¿Y sabes qué es? El formulario. Eso sí te va a dejar sacar el formulario. Es más, te lo puede escribir en el pizarrón. Entonces, mira, estás en una prueba, no te voy a decir las respuestas, obviamente, pero tampoco soy ojete. Acá está el formulario. Acuérdate. Acuérdate de lo que ya has estudiado, de lo que ya has aprendido. ¿Lo que has aprendido cuándo? Pues en lecciones anteriores, en años anteriores, en pruebas pasadas, en ciclos que ya se te han repetido, por karma o por lo que sea. Ya has atravesado rupturas, ya has atravesado toxicidad en tu pareja, ya has atravesado enfermedades, ya has atravesado pérdidas, ya has atravesado un montón de pruebas. Tampoco estás güey, ¿no? O sea, ya vas en un buen grado. Pero para irte al siguiente nivel se te tiene que poner a prueba todo eso, ¿me explico? Entonces, en el momento que estás haciendo la prueba, Dios va a estar en silencio, pero le puedes pedir las fórmulas, que te recuerde, que te mande señales, y eso sí te lo puede mostrar. Te puede anotar el formulario para que tú resuelvas ese desafío.
y entonces veamos si de verdad puedes pasar de grado o no. Ahora, hay algo que te quiero compartir, que esta es mi hipótesis personal por cosas que yo he vivido, ¿no? en mi vida. Y es la posibilidad, que creo que sí existe, porque me ha pasado, de exentar el examen. Ah, cabrón, sí. De exentar la prueba. Ajá. Y la manera en la que puedes exentar el examen es entendiendo nuevamente el poder del oxímoron en tu vida. ¿Qué es el oxímoron? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito porque no es algo fácil de recordar. Incluso aunque recuerdes la definición, a veces es difícil de entender y de aplicar y de descifrar en la vida real. El oxímoron son estas paradojas, estas contradicciones de la vida, donde aparentemente es eso, una contradicción, porque es algo que dice que es para allá y otra cosa completamente lo contraria que dice que va para allá, pues no pueden existir al mismo tiempo porque son opuestos. Pero ese es el concepto de Atlachinoli, por algo así se llama mi podcast. Atlachinoli, atl es la raíz de la palabra agua en lengua náhuatl. Tlachinoli es fuego. Entonces, Atlachinoli es el agua quemada. Dos conceptos que no podrían existir simultáneamente. ¿Cómo vas a quemar el agua? No se puede, porque es contradictorio. ¿O será que sí se puede? Ah, ahí donde está la magia de esta realidad, que siempre los dos polos son posibles. Las dos realidades, por más opuestas que sean, existen simultáneamente. Y eso aplica en tu vida, pero hay que aprender a descifrarlo. ¿A qué me refiero con esto? Un atlachinoli o un oxímoron aplicado. Si tú te resistes a ser evaluado, o sea, si tú no quieres que te pongan a prueba, si tú no quieres hacer un examen, porque según tú ya sabes, porque es natural, ¿no? Yo mismo lo siento, de repente cuando estoy bajo una prueba que Dios me pone, digo como de, ¿por qué? Qué injusto, si esto ya lo aprendí, si ya lo leí, si ya lo estudié, si ya soy más consciente, no debería entonces de enfrentarme a estos problemas. Y ese es un error también del ego, pensar que porque te vas haciendo más consciente, entonces ya va la vida a ser más fácil y que entonces ya no va a haber desafíos y que ya no se te va a poner difícil. No, es al revés. Si ya eres más consciente, si ya eres más capaz que antes, si ya estás en un nivel superior de aprendizaje que antes, pues ¿qué crees? Tus pruebas se van a poner más difíciles. O sea, no se te va a poner más fácil la escuela, no se te va a poner más fácil la vida, se te va a poner más difícil. Pero tú cada vez eres más capaz, cada vez eres mejor, cada vez eres más hábil y puedes resolver problemas más difíciles de una mejor manera. En teoría, se supone. Es así siempre y cuando de verdad estés creciendo. Pero imagínate que estás, por decirte algo, en la preparatoria. Ya estás en un nivel más alto que cuando estabas en la primaria. Y que te pongan un examen de multiplicaciones, de las tablas de multiplicar de primaria, ¿no? Es algo que pues deberías de poder resolver sin ningún problema, ¿verdad, señor preparatoriano? Pero imagínate que no quisieras hacer el examen y que te pusieras en un plan de no quiero resolver esas simples multiplicaciones porque son muy simples para mí, porque yo ya pasé por ahí. Entonces no necesito volver a hacer el examen. Chinga. A ver, si tan seguro estás de que ya aprendiste, si tan seguro estás de que solo dominas, pues ¿cuál sería el problema de hacer el examen? Pues lo vas a pasar así fácilmente, con los ojos cerrados, porque eres muy bueno, muy sabio y muy consciente. ¿O no? ¿Cómo por qué te resistirías a hacer el examen? Pues ¿qué temes? ¿De qué dudas? ¿Dudas de tu capacidad? ¿De tu conocimiento? Cabrón, ¿por qué dudarías? Pues ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste el examen? ¿Te robaste las respuestas? ¿Hiciste trampa antes? ¿O qué pasó? ¿Por qué te daría miedo pasar un examen para el que según tú estás más elevado? Pues tendrías que poder hacerlo sin problema, ¿no? Entonces, si tú te resistes a la prueba y no quieres atravesar ese desafío, ese examen, si te resistes a ser evaluado, pues vas a tener que hacer todo el examen, vas a tener que hacer la prueba completa y a ver qué calificación sacas. No sé si repruebes o si de verdad estás en el nivel que dices estar. Pero el polo contrario, o sea, un polo es resistirte y no querer hacer la prueba. Rechazar esa prueba y decir que eso es injusto, que es innecesario y que Dios se equivocó y que tú no deberías de estar atravesando por eso. Cabrón, entonces es un error del profe. El otro polo, ¿cuál es? El opuesto. El atlachinoli en ese aspecto, el oxímoron es que cuando tú estás dispuesto a hacer la prueba,
tan seguro estoy de que puedo pasar esta prueba, de que estoy preparado para este desafío, de que sí tengo ese conocimiento, de que sí he desarrollado esa conciencia, que venga a las pruebas que sean. Las pruebas que sean, aviéntamelas, yo las voy a hacer, estoy dispuesto. Y recibo con apertura esos desafíos. Recibo con buena disposición estos exámenes, estas preguntas que me vayas a hacer, Dios. Venga, con buena actitud. Muchas veces, chicos, aquí es donde aplica el oxímoron. En el momento que estás dispuesto a pasar la prueba, entonces Dios te cree y ve que, no, pues este güey sí. Sí, Dios puede saber tu corazón de veras, ¿no? Y puede ver que estás dispuesto y comprometido a atravesar las pruebas y venga, ¿no? Y en muchos casos, a veces Dios es cuando dice como, bueno, sí te creo. No, no te preocupes, ya no es necesario ni que la hagas. Ya no es necesario que pases el examen. Estás exento. Ya, exentas con 10. Sí te creo que estudiaste. He visto todo tu proceso. He visto cómo has aprendido, cómo has cambiado, cómo has recapacitado, cómo has hecho mejoras. Sí te creo que has estudiado. Y como estabas con buena actitud a hacer la prueba, no temes nada, ya ni necesitas hacerla. Tienes 10. ¡Ay, cabrón! Y entonces puede ser que exentes el examen y que ya no tengas que hacer la prueba. Pero sí te tienes que presentar ahí. O sea, tienes que presentarte al aula y tener el examen y ponerle tu nombre y decir, me aviento. Y ya que empiezas, es cuando Dios dice, no, ya, no es necesario, dámelo. Tienes 10. Ay, güey. Qué salvación, ¿no? Pero porque ya estabas tan dispuesto a hacer el examen que hasta empezaste y le pusiste tu nombre y vamos. Y a veces ahí Dios te salva. No, güey, ya, no te preocupes, no es necesario. Pero si haces como que quieres hacer el examen, si finges tener disposición, pero por dentro estás diciendo, no, Dios, no quiero, y no le quieres ni poner tu nombre, y no te quieres ni sentar en la butaca, y no quieres hacer la prueba, aunque lo digas y aunque hagas como que sí, no, si de verdad no estás dispuesto, y no le pones tu nombre, no arrancas la prueba y no tienes la buena disposición, vas a tener que pasar la prueba completa, ¿no? ¡Ah, qué difícil! Sí, es difícil. Ahora, no con esto garantizo que siempre va a ser así, que siempre vas a poder exentar las pruebas, nomás Dios sabrá, ¿no? Y acuérdate de eso. Si en el fondo de tu corazón no estás dispuesto a atravesar la prueba, aunque lo digas, no vas a engañar a Dios de que, no, sí, Dios, échame las pruebas que quieras. Y por dentro estás pensando, pero exéntame, porque no la voy a hacer, no la quiero hacer. Difícil. Tiene que ser real, tiene que ser genuino, que estés dispuesto a hacerla. Entonces, para ti es una realidad, voy a hacer esto. Y te lo crees de veras. Y en ese momento, cuando es real para ti, puede ser que Dios te salve y te diga, no, estás exento, no te preocupes. Y para esto te voy a contar una historia muy personal, que nunca la he hablado en público, pero bueno, este es el chiste, la intención de este podcast, ¿no? Sincerarme, mostrarme quién soy, vulnerabilizarme, arriesgarme al juicio, a la crítica, a la burla, a la irrelevancia, a lo que sea, ¿no? Pero bueno, aquí es donde paso yo también mis pruebas. Una vez, una novia y yo tuvimos un sustito. Ya te imaginarás de cuáles, ¿no? Sí, un sustito de esos que dices, ay, cabrón, no le ha bajado, güey. Ya pasaron 2 días. Bueno, no es tan grave, digo, a veces las mujeres se retrasan un día más, un día menos, por X o Y razón, puede ser que no sea tan grave, pero de repente ya iban 3 días y como de, bueno, todavía como que no es tan grave, ¿no? 3 días puede ser, pero de repente cuando ya son 4, cuando ya son 5, dices, madres, y mientras más tiempo pasa, se va haciendo más inminente el examen, ¿eh? Dices, no manches, güey, pues esto sí puede ser de veras, o sea, y cada vez la risita es más nerviosa y pasa un día más y ya no da risa. Ya no da risa y dices, ay, güey, no manches, tenemos que hacer algo, a ver qué onda, ¿no? Inmediatamente, pues prueba de embarazo, a ver qué show, ya se imaginarán. Pero bueno, lo que les quiero contar es que una vez tuvimos un sustito, pasamos una prueba, bueno, pasé la prueba, ella no sé, la verdad, o sea, a los dos se nos presentó la prueba, yo considero que pasé la mía, no sé si ella pasó la suya. Pero ¿qué es lo que pasó? Que, pues mientras esto sucedía, ¿no? Que tenía ese ligero retraso, me vi en carne propia
pasando una situación que alguna vez yo ya me había imaginado en mi cabeza, ¿eh? O sea, de esas que haces supuestos de no manches, y si algún día tuviera un sustito de esos o con alguna novia o una chava se embarazara y ¿qué haría, güey? ¿No? O sea, de esos que te pones nomás como que a pensar, o que hablas con tus amigos, a ver, güey, ¿qué harías si tal o tal? ¿O qué prefieres, esto o esto? Ahí en esos universos paralelos, ¿no? Alguna vez me había puesto a pensarlo, así en un supuesto, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía como una idea, según yo, más o menos clara de lo que me atrevería a hacer. Y yo decía dentro de mi lógica como, bueno, a ver, si el embarazo es lo suficientemente temprano, pues todavía no hay un bebé ahí, ¿no? O sea, como que todavía no hay un humano. Entonces, pues podría, no sé, sí, decidir un aborto. Y pues no cuenta como tal, ¿no? Porque pues una pastilla del día siguiente, ¿qué es? Pues es eso, no más que 24 horas después. O sea, es muy temprano. Todavía no hay un cerebro, todavía no hay un alma, todavía no hay un humano. Pues es un gargajo, güey. Es un tejido de células ahí, pura sangre y ya, ¿no? O sea, como que nadie va a sufrir ahí, no va a haber un bebé que sienta feo. Pues no. Yo decía eso. Entonces, mi conclusión era como, pues sí me atrevería a proponer o participar en un aborto, siempre y cuando fuera lo suficientemente temprano. No, si ya fuera más avanzado después de 2, 3 meses, ya que si hay un bebito ahí, aunque esté muy chiquitito, si ya es un humano, no, ahí sí ya no me atrevería, ¿no? Es lo que yo decía, porque pues ya no, qué feo matar a tu hijo, ¿no? ¿Cómo crees, no? Pero si es muy, muy temprano, todavía no hay un bebé. Pues son células ahí y ya, ¿no? Entonces esa fue mi conclusión. Pero la pregunta, ok, ¿en qué momento deja de ser muy temprano? O sea, ¿cuándo ya no es nada más un bonche de tejido? ¿Cuándo ya no es un gargajo ahí de sangre? ¿Y cuándo ya consideras que es un bebé? ¿Cuándo consideras que ya es un humano? Pues yo no sabía exactamente, o sea, como que pues, la ciencia dice unas cosas, que cuando sale el sistema nervioso, que cuando sale el corazón, pero pues nadie sabe en qué momento entra el alma o el espíritu o ya hay un humano adentro, en qué momento, pues eso nadie lo sabe, ¿no? Pero lo que sí sabemos es a partir de cuándo ya hay vida, a partir de cuándo ya hay vida multiplicándose, pero bueno, ahorita voy a llegar a eso. Entonces me acuerdo que pasaban los días y ya había pasado una semana y es cuando ya se hace casi como que dice, no mami, sí pasó, güey, puta madre, está embarazada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi futuro, mis grandes planes. Pero lo curioso es que cuando hicimos la primera prueba de embarazo salió negativa, ¿no? Ya chinga negativa. Y pues ya sabes, San Google, a ver Google, ¿qué pedo? ¿Por qué negativo? Y te salen ahí con 1000 respuestas. No, pues aunque salga negativo, puede ser que sí sea un embarazo, porque a lo mejor se retrasó o se embarazó hace 3, 4 días más tarde y apenas se están dando cuenta ustedes, pero es tan temprano que todavía no sale en la prueba porque no hay suficientes hormonas en la orina, entonces igual es un falso negativo, pero puede ser que sí. Entonces como que puta, aunque la prueba diga negativo, pues el hecho es que todavía no le baja, ¿no? Y después 8 días, y después 9 días, y dices, no, güey, ya sigue pasando el tiempo, no, puta, sí es, güey, ¿qué onda, no? Otra prueba, negativo también, y es como de, puta, ¿por qué dicen negativo si ya llevan 10, 11 días? Dices, ya es cuando dices, no, güey, o sea, esto no es un retraso, es normal, pues ya te empiezas a hacer ideas en la cabeza, ¿no? Y todos esos días fueron suficientes para yo mismo mandar mi cabeza a todos los posibles escenarios. Porque yo le decía, le preguntaba a Dios como, dame la respuesta, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Como, Dios, ¿qué hago? ¿Ya vamos a abortar de una vez mañana? Porque pues apenas van, no sé, 5 días, 6 días. Igual y todavía es lo suficientemente temprano como para que nomás sea un puñado de células ahí que no haya un humano. Porque no quiero que llegue ese día cuando ya sea un humano y que ya no podamos, ¿no? Porque qué tal si ya pasa un mes, 2 meses y ¿para qué? No. Aunque todavía se pueda, de que pues, legalmente en Ciudad de México es legal y aunque te lo puedan sacar a los 2, 3 meses, no mames, ya, güey, estás matando un bebé, literal, ¿no? Aunque esté chiquito, ya es un bebé. Entonces yo no quería llegar a ese punto donde ya fuera un bebé y tener que matar a mi hijo. No mames, yo quería que fuera lo suficientemente temprano, si es que se iba a hacer, ¿no? Entonces, ahí puse a prueba esas creencias, esas ideas que yo ya decía tener desde antes. Y me decía en el presente como, ok, güey, imagínate que todavía estás a tiempo, que apenas van 5 o 6 días y que todavía no hay un bebé. Aún así, ¿ya te atreverías a hacerlo? O sea, ya de una vez, en caliente. Yo decía, no manches, es que no sé
cuándo es el día donde ya se considera un humano y cuando todavía no se considera un humano, ¿no? Entonces yo le decía a Dios como, ¿qué hago? ¿Para dónde? Y yo me imaginaba todos los posibles escenarios y decía, puta, a ver, güey, ¿qué pasaría si sí es? Y si sí estamos embarazados, y no mames, ¿y haríamos eso, el grado, el aborto? Puta, qué horrible sería. ¿Cómo sería el futuro si tomáramos esa decisión? O sea, ¿cómo sería yo en 10 años, 20 años, 30 años? ¿Podría olvidarme que alguna vez en el pasado me atrevía a hacer eso? No, güey, creo que no podría, no lo podría olvidar jamás. O sea, sería una carga, un peso que traería para siempre. Entonces, imaginar ese futuro, me preguntaba a mí mismo, ¿sería capaz? O sea, ¿sería capaz de aventarme todo ese futuro con tal de salvarme económicamente y poder dedicarme a mis negocios y a mi trabajo y a lo que hago sin tener que distraerme? Porque pues yo sé que un bebé y empezar una familia, no, pues ya te cambia la vida para siempre. Y ahorita que lo he visto muy de cerca con amigos, lo tengo más claro que nunca, ¿no? Donde cambian tus prioridades, donde ya vives para otros seres humanos, o sea, está muy cabrón, ¿no? Y en muchos casos, pues ya no puedes dedicarle tanto tiempo, energía, dedicación a tus propios proyectos personales. Entonces tienes que cambiar muchas prioridades que yo no quería hacer, ¿no? Entonces decía como de, no mames, güey. Renuncio a mi futuro soñado por aventarme el papelito de ser papá. Y decía, no mames, güey. Qué difícil, puta madre. Es muy difícil, ¿no? Sería muy difícil. Dije, pero a ver, la otra situación. Ajá, hacer un aborto y la chingada. ¿Podría vivir el resto de mi vida con ese remordimiento en mi cabeza? No mames, qué difícil también. Sí, las dos van a estar súper difíciles, güey. O sea, no mames, o sea, entre la espada y la pared, ¿no? Decida lo que decida, mi futuro va a estar muy puto difícil, ¿no? Porque o ser papá o hacer un aborto, no mames, no podría con ninguna de las dos, ¿no? Pero ahí me tuve que mandar a los dos polos, a los dos extremos, que es en el momento que te evalúas si de verdad estás dispuesto, o sea, qué tan dispuesto estás a llevarte al límite, al extremo de los dos polos. ¿Estarías dispuesto a hacer esto y sacar lo mejor de eso? ¿O estarías dispuesto a irte al otro polo y aún así sacar también lo mejor de eso? Porque pues si tomas una decisión como esas, así de difíciles, de un aborto, matar a tu hijo, pues va a ser una super lección sota, güey. No quiere decir que ya te vas a ir al infierno mañana, ¿no? Ni nada de eso. Todavía en tu vida, pues seguro puedes tomarte eso como una lección, como un aprendizaje, obtener de ahí un regalo detrás, ¿no? Seguir despertando tu conciencia. O sea, sí, al final decidas lo que decida, pues va a ser para mi mayor bien. Pero mi libre albedrío es el que decide, güey. Sí, de las dos puedo sacar aprendizaje, de las dos puedo crecer mi conciencia, de las dos formas voy a seguir expandiéndome, sí, pero pues yo elijo, al final es mi decisión cuál de los dos destinos quiero, porque los dos son posibles, los dos futuros existen, los dos son posibles, pero pues elige tú. Entonces yo me puse así como de, mami, no sabía qué hacer, pasaban días y días y días, y me acuerdo muy bien que pasó algo muy cabrón. Estaba yo meditando en la mañana y pedí esas respuestas de Dios, por favor, guíame, dime para dónde. Y como te decía hace ratito, Dios no te va a pasar las respuestas del examen, pero sí te va a mostrar el formulario, ¿no? Sí te va a dar pistas de lo que ya has ido estudiando. Y en eso estábamos viendo la tele en la sala. Me acuerdo que llega ella y me dice, ¿qué ponemos? Y yo, no, pues lo que quieras, ¿no? Y ya puso lo que sea, lo primero que salió en YouTube. No escogimos nada, no buscamos título de algo, no, así lo primero que saliera. Y yo me acuerdo bueno, esa misma mañana, mientras yo meditaba y pedía respuestas, me acuerdo que le dije a Dios, por favor, revélame o muéstrame en qué momento ya se da ese brinco de ser un puñado de células a ser un bebé. Entonces yo pedí a Dios las respuestas de en qué momento ya deja de ser un puñado de células y en qué momento ya se convierte en un bebé humano, ya con vida, conciencia, un ser divino, qué sé yo, ¿no? Y hice esa pregunta en la mañana. Y a las 2, 3 horas, digo que estábamos en la sala, ponemos algo, ni siquiera lo puse yo, lo puso ella en la tele. Y sale un documental de YouTube hablando de la geometría sagrada, ¿no? O sea, nada que ver, no es como que buscamos tema bebé, no, fue geometría sagrada, perfecto. Y empieza la explicación de la geometría sagrada y cómo es que la unidad se multiplica y los diagramas y cómo sale la flor de la vida y el fruto de la vida y empiezan a poner así las imágenes de la geometría sagrada y de repente empiezan a hacer las analogías y dicen como por ejemplo,
en el feto humano, en el óvulo, cuando el esperma y se juntan y es la unidad y de repente ya son 2 y de repente ya son 4, igual que la unidad en la geometría sagrada y empiezan a dibujar ahí los círculos y pum, y cómo se multiplican y las células y entonces la conciencia divina ya existe ahí haciendo su chamba y es esa misma conciencia de Dios multiplicándose a sí misma y haciéndose más consciente de sí misma y manifestándose y materializándose hasta que 9 meses después y ponen ahí todo el proceso de cómo de ser 2 células se convierte en un humano con vida y conciencia y que el primer órgano que se crea es el corazón. Yo pensaba que era el cerebro, yo pensaba que era el sistema nervioso y yo antes pensaba que a lo mejor ahí es donde se descarga la conciencia, ¿no? En lo que te hace humano, en el puro cerebro, pero ahorita ya sé que el cerebro es nada más un órgano más de todo el avatar, es nada más la antena. La antena, el software, la conciencia es el todo, es la luz. Y esa luz está presente ahí ¿desde cuándo? Desde la concepción. Hay un chispazo divino cuando se hace la concepción, ¡fum!, que es un destello de luz. Y esa luz es esa conciencia pura, es ese Dios, esa inteligencia infinita que ya sabe qué hacer, ya sabe cómo una célula se va a convertir en 2, que se van a convertir en 4, que se van a hacer 8 y que aunque son todas igualitas, más adelante se diferencian y unas se hacen células de cierto órgano, otras se hacen células de cierto tejido, otras se vuelven células del sistema nervioso, otras se vuelven células para el corazón, pero todo empezó de ese mismo origen donde ya había conciencia, donde ya había luz, donde ya estaba Dios presente. Y cuando me lo muestra así clarísimo en ese documental de geometría sagrada, la respuesta a lo que llevaba 15 días atormentándome, en qué momento sí, en qué momento no, fue cuando me cayó el 20 y dije, no mames. No hay ese momento de qué tan temprano es temprano para poder hacer un aborto sin matar a un ser, ¿no? Dije, desde el día 1 no me atrevería a matar a mi hijo. Eso fue lo que concluí. Dije, no podría. Dije, puta. Entonces el único panorama que me queda disponible es ¿cuál? Pues el de ser papá, güey. Y ya me había imaginado todos los panoramas de no manches, y yo que apenas voy empezando estos negocios, en el futuro ya me imaginaba yo ahí en las convenciones o viajes con amigos, con socios, que todo mundo se va a la diversión y todo mundo se va a la playa y al antro y a echar desmadre y yo me quedo aquí como de bueno, pues diviértanse amigos, aquí pues ya voy a ser papá, ¿no? Y pues yo no lo escogí, pero pues bueno, acá estoy. O sea, no sabía cómo tomármelo, decía, qué difícil va a estar. ¿De verdad quiero eso? O sea, ¿de verdad quiero eso? O sea, pues es que no es como que lo estoy pidiendo y me encanta la idea, ¿no? Pero no sería capaz de la otra. Y cargar toda mi vida con ese peso y ese remordimiento de saber que terminé con la vida de mi hijo. No mames, no, güey, eso está más difícil. Eso está más difícil para mí. Sin juicio, ¿eh? Sin juicio de quien decida lo contrario. Yo no sé ahorita si alguien me escucha que haya pasado por una situación similar en la que se hayan tomado la decisión de realizar un aborto o lo que sea. No estoy juzgando absolutamente a nadie. No estoy poniéndome ni en pro ni en contra de ningún movimiento social político de los que haya pro vida, pro... Me vale madre, ¿eh? Acuérdense que aquí yo soy mis ideas y no estoy apoyando ni defendiendo a nadie del externo. Es más, ni me importa saber quiénes dirigen qué ni qué movimientos hay. No me interesa. Estoy hablando de mi experiencia personal y de lo que yo creo, ¿no? Sin juzgar a quien se comporte diferente a como yo me comporte, o a quien decida diferente a como yo decida, sin juzgar, porque yo no he estado en sus zapatos. Nada más en los míos, en la situación que me tocó vivir, fue tan confusa que casi la cago, ¿no? Por decirlo. O sea, se me puso a prueba y mi prueba, yo elegí qué resultado tener. No puedo juzgar a alguien que se le haya mostrado una prueba igual o hasta más difícil, porque yo no sé si una mujer se enfrenta a esa misma prueba, pero quizá el producto que trae adentro pues es producto de una violación, de un abuso que complica más el desafío, que complica más la situación. Y entonces yo no me atrevería a juzgar, ni a decir cuándo sí está bien, cuándo sí está mal. Es como de, pues nomás Dios sabrá, ¿no? Y no digo que quien lo haga ya se chingó y se va al infierno y es un asesino. No, tampoco estoy diciendo eso. Es más, hace ratito dije, incluso por ese lado, sé que voy a poder seguir evolucionando y ampliando mi conciencia y obteniendo lecciones y aprendizajes que iban a ser lo suficientemente dolorosas como para dejarme una lección y un aprendizaje real, ¿no? Pero si de todos modos va a doler y va a ser difícil, pues escoge tu dolor. Entonces, en ese momento yo decidí aventarme la prueba completa. Dije, pues me chingue su madre, me voy a aventar todo el examen, güey. Todo el examen, que no es nada más
ahorita decidir tenerlo o no tenerlo. El examen completo del resto de mi vida, crear un nuevo ser y todo el desmadre, aunque sea más difícil, pues ni modo, me lo aviento. Lo elijo. No es como de ni modo, no hay de otra. No, pues claro que hay de otra, hay de mil. Pero yo elijo esta desde mi conciencia. Con la conciencia de lo difícil que va a estar, pero estoy dispuesto, Dios, a echármelo, ¿no? Pero al mismo tiempo se me complicaba más el desafío, porque en algún momento cuando platicábamos, ¿no? O sea, me imagino que las parejas deben de tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Cuando de, oye, ¿qué harías si un día? O sea, igual, suposiciones. Y si un día nos pasara, ¿qué onda, no? O antes de andar, cuando son amigos y preguntas, oye, si tú un día estuvieras embarazada, ¿qué harías? ¿No? Y alguna vez tuvimos esa conversación y me acuerdo que me dijo, no, pues yo aborto, así sin dudarlo. Dije, pues órale. Yo ya sabía que esa era su respuesta. Y en esos días, cuando ya estábamos atravesando la situación, no habíamos tocado el tema, ¿eh? Yo no le había vuelto a preguntar, ni ella me había dicho a mí, oye, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Nomás nos poníamos más nerviosos, más nerviosos, más nerviosos, pero cuando ya llegó lo inevitable de, güey, tenemos que hablar de esto. Si sí es, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Y me acuerdo que me dijo, no, pues en Ciudad de México es legal. En Ciudad de México es legal. A la chingada. Yo dije, madres, esa es su postura actual. Y cuando a mí me cae el 20 de todo lo que te digo del documental, la geometría sagrada y las células, y que la vida empieza desde que hay ese chispazo de luz, ya está Dios ahí presente, dije, yo no me atrevería a matar a mi hijo, ¿no? Pero en ese momento ella me dice, como, no, yo sí a la chingada, ¿no? O sea, no me dijo, yo sí me atrevo a matar a mi hijo a la chingada, no, pero yo sabía que su decisión era abortar. Eso para mí, ¿sabes qué podría haber sido? La salida perfecta, ¿eh? La coartada perfecta para lavarme en las manos, chisparme de ahí, decir como de, no, pues yo sí quería, pero pues ella no quiso. Ella no quiso y es su cuerpo, son sus derechos. ¿Quién soy yo para obligarla? No, yo no podría, Dios. Entonces, ¿y qué crees? Pues tiene razón, ¿no? O sea, tendría razón. Sería un muy buen argumento que justificaría perfectamente por qué yo no pude hacer nada al respecto. Es como, no, pues yo sí quería, pero pues ella no. Y ni modo, se lo sacó. Ah, chinga, ¿se lo sacó? Pues sí, es responsable de su propia vida, ella crea su propia realidad. ¿Yo qué? Ah, chinga, ¿yo qué? O sea, así fácil te desentiendes, te lavas las manos. No, pues sí, cabrón. Ajá, qué fácil te chispas. Que podría haberme chispado así de fácil, ¿no? Pero entendiendo todo eso, dije como de no mames, güey. No lo puedo permitir, pero no la puedo obligar. Ajá, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo máximo que pueda. Y ahí fue como me acuerdo que dije, no mames, voy a tener que aventarme una conversación con mi mejor speech de ventas que haya dado yo en toda mi vida, el mejor discurso, el más honesto desde mi corazón, controlando mi ego todo el tiempo para decirlo de la manera más, no sé, suave, honesta, correcta, que genere esa cosa. O sea, no mames, voy a tener que dar mi mejor discurso de mi vida. Voy a tener que hacer la venta de la idea más cabrona que nunca antes he vendido, ¿no? O sea, y eso que soy buen vendedor, pero ahorita voy a tener que hacer la venta de mi vida, güey. ¿Para qué? Para persuadirla, para convencerla de que no hacer eso, de sí tenerlo. ¿Cómo le voy a decir? No sé, güey, a ver qué me invento. Pero depende de mí. Ajá. No puedo desentenderme y hacer como que esto sí no es mi responsabilidad. No. Si de verdad eres responsable de lo que sea que suceda en tu vida, eres responsable de todo. 100%. Ajá. Entonces yo elegí hacerme responsable de eso. Si algo va a suceder, depende de mí. Ajá. Tienes que elegir creértela a ese nivel de, güey, depende de mí. Sí, no la puedo obligar. Entonces, ¿cómo le hago? Resuélvelo, pero sabes que podrías influir en esa decisión. ¿Cuánto puedes influir? Lo más que puedas, cabrón. Aunque tenga que renegociar e insistir y cambiar, a ver qué madre hago, pero yo no me voy a poder quedar tranquilo sabiendo que no di todo de mí para resolver la situación. Ajá. Porque también podía haber hecho más el primer intento. A saber, voy a tratar de convencerla. Uy, no se dejó, no quiso, ni modo, que se lo saque. Ah, cabrón. Nuevamente es seguir lavándote las manos, ¿no? Y dije, güey, depende de mí. Estoy dispuesto a aventarme el round que me tenga que aventar para que no matemos al hijo, ¿no? Es más, aunque yo me lo quede, aunque le diga, no te preocupes, ya yo me lo quedo, yo me encargo y ya me complico la vida yo solo, ¿no? Pero jamás me atrevería a matar a mi hijo, ¿no?
Entonces me acuerdo que me dispuse hasta ese grado extremo de decir, lo que sea que tenga que hacer para que sea así, depende de mí, ¿no? Pero pues, ese bebé pues, vive. Entonces tomé esa decisión y ya estaba yo, o sea, lo que te decía hace ratito, el examen ya le había puesto yo mi nombre, ¿eh? Ya estaba yo poniéndole mi nombre, ya estaba empezando a resolver las primeras preguntas, cuando de repente llego a mi casa, o sea, 30 minutos después de que decidí eso en otro lado, aislado, hablando con Dios y todo, llego a mi casa y me dice, sorpresa, ya me bajó. No manches, cabrón. Gracias, Dios. No mames, ya no fue necesario. Ya no fue necesario. Todo lo que venía. Pero saber que yo sí estaba dispuesto a aventarme todo ese pinche paquetote. Y entonces Dios me exentó. Así lo sentí, así lo entendí, así me llegó, eso aprendí. Dije, no mames, gracias. Gracias porque ya no tuve que hacer el examen. Dios sí me creyó que sí había aprendido y que sí era consciente y que sí había elegido bien y que sí, ¿no? Pero eso no lo demuestras hasta que de verdad estás dispuesto a hacer el examen. Cuando abrazas el proceso, esa es la mejor manera de acelerarlo. Si lo rechazas, si lo resistes, si no lo quieres, así no vas a exentar. Así lo más probable es que sí tengas que hacer la prueba, ¿no? Entonces, sí, pasaron 15 días. 15 días de retraso, ¿no? Inexplicable. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pasé esa prueba, güey. Y pues conservé mi libertad total, digo, siempre hubiera tenido mi libertad total, ¿no? Pero saben a lo que me refiero. Conservé mi independencia donde todavía nada más me tengo que preocupar por mí y ya, ¿no? Y ni siquiera preocupar, ocuparme. Y justamente por eso, porque podría nada más ocuparme de mi vida, es que elijo hacerme responsable de todo lo que está a mi alcance, de todos los que estén a mi alcance, aportarles lo más posible. Primero yo, claro, pero no nada más yo. Es primero yo, para entonces poder seguir aportando a la vida de los demás, ¿no? Entonces así fue, me estuve dispuesto a irme a los dos extremos de la ecuación, a afrontar los dos destinos más catastróficos o caóticos o polarizantes, como los quieras ver, y de esa manera, cuando te atreves a irte a un polo y hasta el otro polo, es que entonces conoces todo el recorrido, todo lo que hay en medio y sabes cuál es el centro, ¿no? Y pues al final, cuando me dispuse a pasar la prueba completa, de aquí en adelante hasta el resto de mi vida, ya sea tener un hijo, cargar con este remordimiento, lo que sea, fue que ya no tuve la necesidad de hacer el examen, exenté. Me saqué 10 en esa prueba. Y ojo, eso es algo que solamente yo lo sé, ¿no? O sea, no necesito que alguien me lo crea ni me apruebe, ni, sí, sacaste, no, güey, pues, me crean o no me crean, yo sé la calificación que me saqué, gracias Dios, ¿no? Qué chingón. Gracias por esa prueba, por esa oportunidad. Ella no sé qué calificación se sacó, ¿no? Ya después no supe. Afortunadamente, pues ya no tuvimos que vivir ese proceso, pero aunque no se haya visto forzada a continuar ni con la opción aborto, ni con la opción tener un hijo, etcétera, etcétera, por dentro yo no sé cómo me hubiera sentido yo al saber que no sé, que contesté mal o que fallé, no sé. Que digo, quizá ese fallo hubiera sido para mí. Para otra persona, igual y no es fallo. Con esto repito y reitero, no porque alguien decida hacer lo contrario ya falló, ¿eh? Yo no estoy juzgando ni etiquetando a nadie, ni culpando absolutamente a nadie, aunque hayan tenido que atravesar una situación así como elegir un aborto o algo igual de duro. Yo no estoy juzgando, simplemente les comparto cómo fue esa prueba para mí. Y para cada quien seguramente es diferente, y nada más uno con Dios sabrá su nivel de conciencia, pero pues sí me he enfrentado a esas situaciones cuando Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando no habla, cuando no lo escuchas, cuando no te dice para dónde, es porque estás en un examen, güey. Y el profe no te va a dar las respuestas, pero sí le puedes pedir el formulario. Pídele el formulario, pídele las señales y vas a ver que te las da, porque tampoco es ojete. Ajá. Te mando un fuerte abrazo. Soy Tuto Román, nos vemos mañana.